No se sabe nada. Periodismo de opinión en el 1090. Estábamos mejor con el otro. ¡Apretá play! Sí, bueno, no pasa nada. Estamos en una semana. Sí, aparte está Bruno, que Bruno va a estar con nosotros hasta que se tome su licencia en agosto. Ahí es cuando en diciembre. Sí, ahí levantamos el programa y ya está. Bueno, hay muchísimos temas para hablar en el día de hoy y son temas que son tabú. Y en estos temas, al igual que como hablamos con Adriana sobre los suicidios y demás, siempre es bueno tener gente calificada, por eso te agradezco mucho que estés acá. Adriana Sabio, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, hay muchos temas para abordar y no sé directamente por dónde entrar con el tema porque es un tema jodido, sobre todo el tema de violaciones, le pasa a muchas mujeres. Y la mayoría de los hombres creo que en algún punto han tenido contacto con alguna persona que ha sufrido alguna serie de abusos. Creo que hay diferentes tipos de abusos, no sé cómo lo catalogan o cómo lo marcan, pero... Capaz que podemos empezar por lo que son las conceptualizaciones del maltrato. Yo me estaba fijando ahora para preparar la columna de hoy con ustedes, los valores del informe de la UNICEF del 2017, de fines del año pasado, que tienen que ver justamente con los valores de maltrato y abuso infantil para el Uruguay únicamente. Y están hablando de un 59% de la población infantil total que recibe algún tipo de maltrato o abuso. 59%. Desde menores, o sea, diríamos, esta franja va especialmente con menores de 5 años. Estamos hablando de bebés de 0 años de edad a 5 años, una población totalmente damnificada y deteriorada por el tema del maltrato y abuso. Y la UNICEF marca al Uruguay hoy por hoy, desgraciadamente, no solamente como un país con cifras en rojo de lo que tiene que ver con los feminicidios, que también lo señala la Organización de las Naciones Unidas, que nos hizo un llamado de atención socialmente, sino que aparte la UNICEF también está llamando la atención al Uruguay por este tipo de cifras, ¿no verdad? Que es alta. Estamos hablando de más de la mitad de la población infantil de menos de 5 años que recibe algún tipo de maltrato o abuso sexual infantil. Ese tipo de maltrato, hablamos de golpes, incluye todo. En realidad, ¿qué pasa? Hay distintos valores dentro de ese porcentaje, ¿no verdad? Y de alguna manera, hay 13.000 niños de diagnóstico probable, por ejemplo, por tipos de maltratos o abusos sexuales infantiles a nivel anual aproximadamente. Dentro de esa población tenés distintos tipos de maltrato. El maltrato no necesariamente implica que sea un maltrato físico, también puede ser maltrato psicológico o negligencia, o sea, ni siquiera trato o atención de los menores que el adulto tiene a cargo, ¿no? Ayer, mira, me pasaba algo que me parece una tontería. Por ciertos problemas personales quedé quieto. Necesitaba como un rato mental mío y me quedé adentro del auto en mi función de Buda y veo cómo pasa una madre con un carrito, una chiquilina al lado, condiciones muy precarias los dos, y le empezó a pegar como si no existiera un mañana, como recriminándole algo a la chiquilina. Le pegó 1 o 2 veces y quedó esa chiquilina que la madre no la violó ni nada, pero sí ejerce una violencia. ¿Cuánto más o menos? No, y tendría... Un adolescente. No, 7, 8 años. No, si es un adolescente, agarra un palo y se la revienta. ¿Qué puede tener ese niño? No, claro, a mí, yo lógicamente ahí no me metí en particular porque fue muy de golpe y siguió caminando y la chiquilina se fue para el costado. Y si me meto le tengo que pegar un fierrazo en la nuca. Entonces, no hago apología a la violencia, pero ando muy cerca de eso. ¿Qué trauma le puede generar a esa chiquilina y qué puede llevar a que... O sea, ¿qué le puede pasar a esa chiquilina? ¿Cuáles son las posibilidades de esa chiquilina a futuro? ¿Qué le puede pasar? Es una buena pregunta. A ver, ¿qué pasa? Ustedes cuando estaban presentando la nota yo estaba viendo que hablaban sobre el tema de los traumas. En realidad el fenómeno de maltrato y abuso infantil no es un fenómeno único, problemático único, diríamos, de la población infantil o adolescente. Es un fenómeno que nos tiene que atravesar a todos como preocupación porque tiene que ver con la instancia de violencia que se instala a partir de la infancia o la adolescencia y que después va a generar traumas en la adolescencia adulta y en la adultez, ¿no verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nunca cortamos la cadena de violencia, siempre seguimos con el proceso de violencia retroalimentándose. ¿Qué significa esto? Que en realidad es un problema que a nivel estatal y nacional tiene que ver con la administración de la psicotraumatología de la población, o sea, de lo traumatológico. El problema que estamos teniendo hoy en nuestro país, con estas cifras elevadísimas en maltrato y abuso infantil, es que estamos generando poblaciones traumadas a futuro, que van a estar muy complicadas y muy comprometidas para poder vivir sin ningún tipo de manejo de violencia. La violencia es un fenómeno que nos atraviesa a todos, ¿no verdad? Pero digo,
A ver, estamos comprometidos en este sentido, ¿no? ¿Verdad? Hablamos de violencia y hablamos de las nuevas generaciones, o sea, futuras generaciones que van a vivir traumas y que van a pasar por eso en la medida que sea consecuente los hechos de violencia. Ahora, ¿qué posibilidades existen de que esa misma niña que, por ejemplo, habla Yanek, de que fue golpeada por su madre, casi que brutalmente, salvajemente golpeada, sea un calco de lo que es la madre a futuro? O sea, cuando ella tenga a su familia, a sus hijos, pueda adquirir el mismo comportamiento, porque ya de chica lo viene absorbiendo como que es algo natural, la naturalización de la violencia. Te contesto con una cifra de este observatorio de la UNICEF. El 60% de las madres de adolescentes que sufren violencia hoy y que la padecen, sufrieron ellas violencia doméstica o de algún tipo de violencia o maltrato en su infancia. O sea, estamos hablando de que puede ser una niña como también puede ser un niño, un varón, ¿no? Un varón. Y después bueno, hablamos de la violencia doméstica, eso que la violencia de los hombres hacia las mujeres. Sí, señor. A ver, diríamos, los varones son los que reciben 3 veces más violencia y maltrato que la población femenina desde la infancia y la adolescencia. Lo cual está marcando esto que está señalando y que claramente después es un catalizador a futuro para que el varón sea un reproductor de la violencia sobre la mujer. O sea, se podría decir que básicamente a raíz de todo esto, las generaciones anteriores no generaron los traumas de ahora. De alguna manera, a ver, estaba viendo también otros, perdonen que les doy los valores, pero me parece que es interesante, porque la población lo entiende más gráficamente. Sí. Simplemente repaso. De 1 a 5 años, el 59% de los niños han sufrido violencia, o sea, maltrato y violencia. Y el 60% de las madres o padres sufrieron también el 60% de las mamás de hijos que hoy padecen violencia sufrieron violencia transgeneracional en la generación anteriores. Porque hay algo que viene de nosotros, o sea, exactamente. Venimos así, listo. Te lo resumo en otro valor más. De 10 uruguayos, 7 hemos sufrido algún tipo de violencia o maltrato en nuestra infancia. Lo cual es comprometido, porque si no hay un seguimiento de esa población adulta, después es lo que vos viste en el auto el otro día. Es la mamá que vuelve a reproducir. ¿Y cómo haces para...? Yo quiero cortar la cadena. ¿Cómo hago? Yo tengo, por ejemplo, yo de chico tenía un trauma. Intervención. Mi padre lo que hacía, ponerle, se enojaba, y esto no es nada por mi padre. Mi padre se enojaba y le pegaba una pared y se iba. O sea se iba. Violencia heteroagresiva, sí, violencia sobre objetos. Sí, tenía ese fetiche, yo qué sé. Y después de grande yo me di cuenta de que en cierta forma me pasaba algo similar. Yo me enojaba y me quería agarrar, quería patear una silla. Después dije, mi padre era un boludo, o sea, bueno, sigue siendo, ahora no lo hace, pero es un boludo, entonces no tengo que hacer esto. Y bueno, me lo saqué. Pero a ver, hay algo que es muy básico. En mi caso fue una pavada, ¿no? A ver, sí, igualmente son indicadores, a ver, y que nos atraviesan a todos. Hay algo que es muy básico y que es muy importante también tener en cuenta. ¿Cuándo surge la violencia? Cuando se instala el malestar. Si yo no puedo poner el malestar en palabras y no puedo hablar de lo que me molesta y lo que me genera malestar, evidentemente voy a, de alguna manera, responder con una conducta violenta. Nosotros no se olviden que tenemos un basamento sumamente fisiológico y animal. Eso nosotros no lo perdimos. Entonces, ¿qué pasa? Sí, somos seres civilizados, diríamos, el ser humano tiene el elemento civilizatorio arriba, etcétera, etcétera. Pero cuando existe el malestar, si yo el malestar no lo puedo poner en palabras, aparece la violencia. Y el uruguayo tiene un problema que es el no hablar. Y ustedes claramente lo saben, diariamente se dan contra eso, que a su vez muchas veces se representa a través del elemento de la hipocresía o del silencio o del silenciar o el del secreto. Esto es algo que culturalmente, antropológicamente, nosotros nos tenemos que sacar de adentro, porque es muy importante poner en palabras el malestar. El uruguayo es muy de esto de, bueno, me callo la boca, lo aguanto, lo sostengo, y en el caso de la parte neuropsicológica y fisiológica del varón, es más comprometido porque el varón es más explosivo que la mujer. Va a reaccionar más fuerte. Va a reaccionar más fuerte, o va a pasar lo que sucedía con tu papá, de la necesidad de poder exponer esa furia que tenía, del malestar que tenía, que no lo podía poner en palabras, a través de un acto físico. También hay otra observación importante que hacer, para pensar entre todos, porque en realidad buscamos todos golpear a la población más indefensa y a la que menos se defiende, que es la infantil. Porque fíjate que estos valores que yo les di recién, del 59% de niños menores, diríamos, de 5 años que sufren situaciones de violencia, es bastante comprometido, porque está hablando de alguna manera de un, entre comillas, ¿no, verdad?, victimario, que es del ámbito cotidiano y familiar,
que elige la población más indefensa para poder volcar toda su furia y su ira, ¿no, verdad? ¿Qué puedo hacer contra un tipo de esto? Primero hablamos de violencia física, después nos metemos porque hay mensajes. Muy No, claro, sí, no, porque mirá, porque hay varios mensajes. Tengo 37 años y me acuerdo como ahora la paliza que me daba mi padre, golpizas brutales. Esto me arraigó ataques de pánico. No hay profesionales para paliar estas situaciones. Yo sufrí violencia, fui violenta. Hoy por hoy estoy tratando de salir adelante. Tuve ayuda psicológica, pero porque luché para conseguirla. Hoy hay otras que no tienen la misma suerte y bueno, no hay profesionales, según los que dicen, o nos cobran mucho dinero. Ale nos pone, la violencia física es terrible, pero hay muchos niños que sufren violencia psicológica y es mucho peor. Sí, claro. Es porque pueden, porque nadie defiende, nadie escucha y demás sobre estos temas, ¿no? A ver, con respecto a esta participante que te habla sobre el tema de los ataques de pánico. El ataque de pánico es una respuesta sintomática, consecuencia de un ataque de violencia tanto psicológica como física, que tiene que ver con el pánicos, o sea, el terror o el miedo, diríamos, frente a que algo te aceche o que algo, diríamos, te haga correr inclusive riesgo de vida. Pero hay gente que le pasa de grande, ¿no? Que tiene una somatización, no sé si está bien la palabra, esto se lo escuché al doctor de la mañana que dice... Una psicosomatización. Eso que lo dice a cada rato, pero bueno, te termina afectando más de grande. Te puede afectar más de grande, es que ese es el tema. La violencia en realidad, ¿qué pasa? Nos afecta durante toda la vida. Si nosotros la recibimos en la infancia, claramente nos va a afectar durante la vida. Por eso yo les planteaba lo de la importancia de poder trabajar con el trauma. Que en realidad el uruguayo lo que hace es, bueno, yo estoy relativamente bien, lo sigo soportando, lo sigo aguantando y sigo para adelante, pero por algún lado esa energía de malestar va a reventar. Y cuando revienta, va a reventar en problemas de violencia de género, en problemas de violencia doméstica, en situaciones extremas que, a ver, tienen sus antecedentes en esta historia de violencia familiar. O sea, nosotros poblacionalmente somos de familias muy violentas. También tenemos, diríamos, lo que recibimos de nuestros linajes españoles y italianos, ¿no, verdad? Hay un elemento cultural que también hay que analizar. Pero es una sociedad bastante violenta a nivel de sus núcleos familiares. ¿Notás que tenemos baja autoestima? Esto yo claro. lo noto bueno, esto está directamente conectado a esto. Claro, lo veo muy de afuera y de repente se puede ver, claro o en las mujeres o en los hombres que como que bajonean rápido, como que no hay constancia, como la que baja no sé. autoestima tiene que ver con el haberse sentido atacado por alguien que supuestamente te tiene que haber protegido. Cuando vos sos chiquito y de alguna manera el que te tiene que cuidar y proteger no lo hace, evidentemente vas a tener baja autoestima, malestar. Se ve, por ejemplo, en los CAIF, los chiquitos que muerden o le pegan a otros. Ya ese es un indicador para las maestras preescolares de interpretar, a ver, y de intervenir en esa familia, saber qué es lo que está pasando. Si muerden o... Si muerden, si pegan, si tienen berrinches que no se sabe y no se explican por qué, que puede pasar también, porque digo, evolutivamente los chiquitos hacen esas cosas, pero digo, cuando hay un elemento de morder o agredir a otros, evidentemente hay una conducta de copiado o de emulación de lo que están viviendo y están soportando en el núcleo familiar. Lo repiten y lo vuelven para afuera. ¿De emulado o de protección para sí mismo, como un caparazón de me siento atacado y reacciono ante eso por lo que traigo de antes? Me siento en una situación de ataque continua, ¿no? Que eso también ahora aparece. Lo que decía Yane, eso de sentirse menos, o sea, menospreciado, de sentirse menos que los demás, viene por un lado también de lo que es, o sea, si bien la violencia es amplia, ¿no?, en la que uno vive, que pueden haber distintos factores de violencia o distintos tipos de violencia, puede ser también que te hagan sentir así, con esa violencia psicológica en tu propia casa, claro, ¿no? De no servir para nada, claro que sí, la inútil, desvalorización. ¿no? Claro. La desvalorización, que no solamente, como decís tú, tiene que ser de hecho, sino que también puede existir a través de la negligencia, que es otro tipo de maltrato. O sea, de no atender al niño, de dejarlo totalmente negligente y totalmente sin valor del uso de sus derechos, diríamos, como ser humano. O sea, el ataque, en síntesis, para hablarlo en términos criollos, de la dignidad del ser humano. En realidad nosotros tenemos un derecho universal que es a ser felices y al ser dignos de nuestra propia existencia por existir ya. Y justamente esto es lo que se ve atacado en los núcleos familiares donde aparece la violencia, ¿no? Y ahora... Ni que hablar en los casos de abuso sexual, ¿no? Infantil. Sí, no, eso ya son extremos. Es una aberración. Volviendo un poquito a eso anterior, ¿no? En las escuelas, en los jardines, cuando los niños muerden, que son como cosas a tener en cuenta, alarmas que se deben encender en los maestros. Los maestros y los educadores iniciales ¿son realmente bien preparados? O sea, ¿son preparados en esa materia como para decir,
ustedes son educadores iniciales, si hay algún problema de violencia familiar en el que el niño, por ejemplo, muerde, es algo a tener en cuenta y a comunicar enseguida y a comunicar, no sé, o algún asistente social o el Ministerio de Desarrollo, no sé a quién es que se... Nosotros como psicólogos y como trabajadores de la salud somos promotores de salud y eso es una responsabilidad nuestra desde nuestra disciplina de abrir el espectro para que toda la población que tiene que ver con educadores, con educadores iniciales, con maestras de jardinera, estén sensibilizadas al respecto. Inclusive estén sensibilizadas al respecto de captación temprana de indicadores de abuso sexual infantil, que también hay muchos, y que no tiene nada que ver y está totalmente alejado, inclusive esto lo hablaba con Boero el otro día, el sexólogo que es un muy buen amigo mío, la importancia de poder tener, diríamos, formación de educación psicosexual ya desde la infancia temprana, Claro. básicamente sin agregar extras, ¿no? Pero ¿verdad? la pregunta es, los educadores iniciales que estudian para trabajar en un CAIF, que estudian para trabajar en un jardín, en una guardería, ¿reciben esa capacitación hoy por hoy? No, no de una manera oficial. La reciben cuando el educador necesita acceder a esa formación. Nosotros hemos formado grupos de educadores. Magisterio, por ejemplo, ¿lo tiene? No la reciben de una manera oficial especializada. Quizás la reciben, por ejemplo, en asignaturas como psicología evolutiva, psicología del desarrollo, pero no reciben lo específico de lo que tiene que ver con la violencia aplicada a esas poblaciones, como por ejemplo el maltrato, o sea, una formación específica sobre maltrato o abuso sexual infantil. Hay mucho pudor de la sociedad de que los niños en situaciones de CAIF y diríamos de educación inicial reciban formaciones básicas en lo que tiene que ver con lo psicosexual, cuando en realidad está totalmente, diríamos, errado, inclusive científicamente, porque los niños son lo más natural que hay frente a esto, y que yo de alguna manera agregue elementos didácticamente pensados para ellos en este aspecto, lo que aumenta es la protección de ellos frente a un agresor. O sea, nunca va a tergiversar ni a generar otro tipo de problemas, ¿no? O sea, es importante que lo haya, perdón. No, tranquilo, estamos en la 1090, estamos en Radio Imparcial, estamos en No se sabe nada, de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. Estamos hablando con Adriana Savio sobre un montón de temas que nos atañen a todos. Acá hay varios mensajes, lamentablemente hoy por hoy las policlínicas de psiquiatría están saturadas, se hablan entre ellos dentro del chat. Trabajo en un colegio, soy maestra preescolar y lo que dice Adriana es verdad, lo notás, hay niños sumamente violentos, hay cosas que son características de la edad como morder, pero otras nos llaman mucho la atención. Tenían atención, pone Noelia por ahí, por supuesto, no, el psiquiatra te evalúa, el psicólogo te acomoda los patitos en la fila, ponen acá. Capaz que no llegar al psiquiatra, Yannick. Porque el psiquiatra es el... Sí. Me parece que capaz te que no es empastilla. necesario Sin embargo, llegar. acá está, Sí. yo leía recién en los comentarios que dice, vas y pedís para ver a un psicólogo y te mandan al psiquiatra, en la misma sociedad. pero ahí es un tema aparte, ¿no? La sociedad, puede ser que en algunas sociedades, en el ámbito público, a ver, en lo que es ámbito de policlínica, hay atención psicológica de pasaje directo de médico general a la atención psicológica. Yo trabajé muchos años en la zona de Casaballe y Marconi y se trabajaba con esa línea. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que quizás sea interesante también poder empezar a pensar de no llegar como una primera instancia en una APS, una atención primaria, a el contacto con el psiquiatra. En los casos de estas maestras y estas señoras que estaban planteando la situación, que trabajan con poblaciones infantiles, también es muy importante y muy reconstituyente los grupos, por ejemplo, los grupos que se pueden realizar en centros, en SOCAT, en centros regionales del ámbito comunitario, en centros regionales de lo que tiene que ver con lo barrial, que hablen sobre la temática. O sea, no necesariamente tenemos que llegar a la, diríamos, lógica médica del psiquiatra en primera instancia. Hay muchísimos mensajes, porque la verdad son muchos por diferentes lados. Te hago una pregunta corta para Sí, después meternos claro, en cómo un no, tema que a mí cómo me no. parece medular Sí. y es importante, es el tema de las violaciones. Sí. Y sobre todo lo que conlleva y cómo se puede tratar de por lo menos ver qué le está pasando a mi hijo, en el caso que lo tenga, o al hijo de cada uno. Pero te pregunto algo que ahora está pasando mucho Sí. y lamentablemente o positivamente se tiene que trabajar más para vivir. Y eso termina generando de que a nuestro hijo, yo no lo tengo, repito, pero sí me pongo en posición de que ya lo quiero tener. Estoy haciendo los trámites. Pero yo me imagino, claro, yo tengo 5 trabajos, estoy muy poco en mi casa. La presencia. Que yo esté poco en mi casa y que me pareja también, porque lógicamente tiene que trabajar también, ¿le puede generar algún conflicto, algún problema a mi hijo? Y aparte después te enrabo con otra pregunta más. Me separé de mi señora
y veo a mi hijo sábado y domingo o un día solo, ¿le puede generar algo? No, o sea, a ver, eso es un mito que aparece mucho a nivel general. Y te lo digo no desde inclusive de la clínica práctica, complicadas con violencia y demás. Lo que es importante es la presencia de la figura de calidad, no de cantidad. No pasa por un tema de cantidad de horas. Lo que es importante es que el papá esté presente en calidad. Si vos trabajás mucho y estás poco presente, que cuando estés presente sea una presencia de calidad frente al chiquito. De calidad es tipo... de calidad de ser una figura de referencia sana. Claro, de diríamos, que te ¿verdad? disfrute y que no te sufra. Sí, claro. Exactamente, exactamente. El tema es que hay varios factores. Nosotros somos un producto multicausal. Entonces, esto que decía Yanek, ¿no? Volvés muerto, cansado, te bajan los umbrales de tolerancia. Sí. Hay una cantidad de aspectos que juegan en contra, pero a ver, es importante la visita de calidad. En el caso de las separaciones es exactamente lo mismo. O sea, lo que es importante es que el niño tenga la presencia del papá y que cuando la tenga sea positiva y sea sana, de alguna manera. No importa cuántas horas por día, pero sí que esté presente. ¿Por qué? Porque la figura paterna, en lo clínico, y esto es muy importante y se entiende claramente, es una figura de referencia de autoridad legal. Cuando digo de referencia de autoridad legal, no digo jurídica, de autoridad legal de que es el papá, y esto no es porque yo sea machista que lo digo. Te va a caer alguna feminista, sí. Es el papá desde su figura de género masculino, por un tema fisiológico humano, que pone el límite frente al niño. Porque es el papá en realidad el que primero marca que el niño en la cama de los papás no puede estar. Esta es nuestra cama, vos te vas a tu cama porque este es nuestro lugar. Y esa es la primera ley que el niño en su aparato psíquico, desde muy chiquitito, ya interpreta y busca respetar para poder recibir después el amor del padre. Cuando esta figura de papá no está, y es una mala calidad, y a su vez esta presencia de ley no está, nosotros ya tenemos un niño que está con problemas y que a su vez si vive violencia en el hogar va a ser más complicado. Y después vamos a tener un menor que es muy probable que el elemento de la ley no lo respete, porque ya no respetó ni tuvo insertada esta ley en el origen. Y esto que parece muy, diríamos, básico, no duermas en mi cama, que es una tontería, es clave. La primera ley de control y de aceptación social es la ley del incesto. O sea, es la ley de, esta es la cama de mamá y papá, vos tenés tu cama y dormís separado. Y eso en el aparato psíquico de estos chiquitos ya empieza a trabajar, diríamos. Después, obviamente, aparecen otros factores que tienen que ver, diríamos, con el elemento de lo moral y demás, pero eso es a partir de los 8 años, cuando ya son un poco más grandes, ¿no? Pero a ver, cuando esto ya falló, ya tenemos un problema bastante importante. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cantidad de hogares hoy por hoy en nuestro país que la presencia del papá o de un referente adulto varón no está presente. Entonces es un gran tema. Yo actualmente estoy trabajando con menores en situación de infracción con la ley, que es el tema de mi tesis final de maestría, y justamente lo que estoy investigando es este elemento que siempre aparece, desgraciadamente, en la población de estos chiquilines que después terminan delinquiendo. No quiero decir que porque falte el papá el chiquilín vaya a delinquir necesariamente, pero es un factor, claro, es un factor inductor. A ver, ejemplos de gente que, no sé, hay uno que es conocido, que es Popeye, el asesino, Popeye, el sicario sí, claro. de Pablo Emilio claro. Escobar. El tipo tenía una familia modelo y tenía plata, y sin embargo salió sicario. Exacto. O sea, pero habría sí, que ver la presencia del papá, cómo era y cuál era la referencia, porque capaz que es muy probable que su padre, no sé, no conozco el caso directamente, lo tengo que analizar, porque inclusive me lo comentaron que hay documentales sobre la historia de él. Sí, aparte tiene un canal de YouTube, o sea, sí, vive de eso, de contar sí. que mató más de 3.500 personas. Habría que ver el padre cómo interpretaba lo que era la ley del homicidio, o sea, lo que era la interpretación de cometer un homicidio. ¿Qué tan naturalizado no estaba en la persona, ¿no? Claro, y si no transformaba el homicidio en una ley, o sea, si no matás no perteneces al clan. No te quiero cambiar de tema, pero No, él lo que comentaba fue que vio la sangre cuando robaron una heladería mientras estaba comiendo helado y tenía algo placentero que era el helado, y vio cómo mataban al heladero. Vio la sangre por primera vez y vio, y no sé, supongo, no sé, yo no tengo ni idea. Él está haciendo una justificación ahí también, ¿no? Es un asesino. Pero te cambio de tema. Sí, es un psicopático. Sí, te vuelvo con el otro tema. Sé que también dominás el tema de no de asesino serial, sino de todas estas cosas, pero te vuelvo para el otro tema. En cuanto a violaciones, que es un tema que es jodido, porque acá estamos hablando de violencia que es física también. La violación no deja de ser algo físico, pero se está dando también cada vez más seguido, por lo menos se ve bastante seguido. No sé por dónde abordarlo bien, pero
primero por cómo se genera, ¿no? ¿Qué le ¿Qué pasa por la tiene en la cabeza mente el violador? ¿Qué le pasa por la cabeza a ese tipo? El perfil, a ver, son agresores sexuales, ¿no? Tanto el abusador como el violador. Hay una diferencia entre abuso y violación. El abuso es una figura de violación, de alguna manera, para llamarlo de alguna forma, a nivel genérico, dentro del ámbito familiar. O sea, el abusador siempre es un conocido desde el punto de vista victimológico de la víctima y tiene un contacto directo donde en realidad la víctima nunca presenta resistencia cuando el abusador se acerca a abusarla. Por eso justamente la población más comprometida que tenemos en abuso es infantil. Así que el abusador es aquel que está dentro de la familia. La mayoría de las veces o de contacto directo. Tiene un contacto acceso directo. a la familia. Tiene un acceso y aparte el perfil, por ende, del abusador es totalmente distinto. Es un tipo sumamente, una mujer, también hay poblaciones Sí, sí. femeninas, o sea, sumamente Lo que manipulador, pasa es que igual seductor. al revés se ve como algo positivo. Al revés, ¿en qué sentido? Claro, ¿no viste que en la sociedad pasa que de repente tenés al Tarambana de Ignacio Álvarez, por ejemplo, en La Mañana, y doy nombre, que me parece buen periodista, pero tiene algunos argumentos que son medio trastornados, que te pone que una profesora de 45 años violó a un nene de 13, y qué fenómeno, el guacho, que no sé qué historia, y no deja de ser una violación. Porque en realidad él ahí lo que está haciendo es mezclando, diríamos, las lógicas. Él está mezclando la lógica de que el que es un genio es el chico porque es varón. Claro, yo con una Y veterana. logró llamar la atención de una mujer más adulta. Claro. Cuando no deja de ser una situación de abuso, porque siempre que hay una diferencia de más de 6 años entre la víctima y el victimario, ya figura como abuso en cualquier caso, sin importar de que la víctima sea mayor de edad. ¿Eso es está previsto en la importante ley? también. ¿Cómo? ¿Eso está previsto en la ley? No, va Pará, directo al de- hueso. de se- de porque 6 ahí años. justamente les traje también cosas. O sea, vamos a suponer... Tiene que haber una diferencia Mi entre pareja la tiene víctima- 40 años y yo tengo 30, no. A ver, tiene que haber una diferencia de más de 6 años entre la víctima y el victimario, sin importar que sea mayor de edad la víctima. Claro, siempre y cuando la persona no quiera, eso está claro. Exacto. Claro, ahora sí, Exactamente. Pero es un detalle importante porque también hay casos de abusos donde en realidad se ha constatado de gurises de, yo qué sé, La misma edad. de la misma edad o inclusive, diríamos, más grandes de 15 y 16 años que han sido también muy manipulados muchas veces, por ejemplo, por mujeres de muchísima más edad. Y eso no deja de ser un abuso. También figura Claro, como abuso. a ver, podemos hablar, no sé, de una relación de una persona de 24 años, un hombre de 24 años, con una relación con una Chiquilina de chiquilina 18. de 16, Exacto. 17 años. El punto en el abuso es que, diríamos, el abusador puede manipular a las ganas de él, como quiere, psicológica y físicamente a la víctima. Y por eso se marca la diferencia entre la víctima y el victimario. O sea, un abusador adulto, como decías tú, con una menor, por ejemplo, claramente constata un abuso. Si no es dentro del ámbito privado, ya va a constatar lo que se llama una violación. ¿Por qué? Porque el victimario no se acerca, diríamos, por contacto de conocimiento y demás a la víctima, sino que en realidad no la conoce y la violenta directamente. La diferencia entre abuso y violación es que en la violación lo que hay presente es el ejercicio de la fuerza para someter a la víctima y ejercer, diríamos, el ataque sexual. Con respecto al abuso, en el abuso el abusador, y esto es lo más perverso del abuso infantil y adolescente, accede libremente a la víctima y la víctima la mayoría de las veces lo habilita, porque son niños y adolescentes y son totalmente manipulados. Incluso por termina el habiendo abusador. como, Un como vínculo. cierta Sí, a ver, claro. un vínculo afectivo que también arraiga a la familia de la víctima. Totalmente. ¿Cómo totalmente. saco el perfil de este tipo, de esta persona? Hay una forma de sacar un perfil, porque yo veo que hay casos de hermanos, hay casos de tíos, Hay de todo. hay casos de primos, hay de abuelos, del Pero te contesto desconocido, algo más del con chofer de respecto- Uber, del chofer del taxi. A esto que mí, estás yo- planteando que él Sí. señalaba de la ley. Sí. Nosotros Ah, a eso nivel iba. de la ley estamos recomprometidos. Yo actualmente estoy trabajando en una modificación de ley de abuso infantil a nivel nacional. Nosotros tenemos una ley en el Código Penal, que es la 368, si mal no recuerdo exactamente, que es una ley que en realidad habla sobre la figura del incesto dentro, obviamente, del ámbito familiar, que no podría ser denunciado si previamente no hay escándalo público. O sea, si no se toma escarnio público, si la gente no lo ve, no se puede ser si denunciado. la gente no lo ve o no lo denuncia afuera, extramuros de la casa, Sí. puede haber un incesto adentro de la casa y no sería una figura punible desde el punto de vista jurídico. Qué Lo bien, que se ¿no? necesita es la denuncia pública. Entonces, esta ley claramente tiene que ser modificada, erradicada, pero les agrego más. Hay otros detalles en el Código Penal, como por ejemplo lo que tiene que ver con el estupro y con otro tipo de figuras en abuso intrafamiliar,
pero hay un detalle muy específicamente llamativo que tiene que ver con el abuso frente a los varones o al género masculino. Y acá volvemos como el género masculino siempre fue el más golpeado también desde el punto de vista no solamente de la violencia, sino también jurídicamente, donde plantea que, por ejemplo, si un varón es abusado o intenta ser abusado por, pongámosle, una hermana mayor, si el varón tuvo alguna respuesta fisiológica de excitación, no puede ser una figura procesable. O sea, para hacerlo a grosso modo lo voy a hacer yo para no inmolarte. El tipo se erecta, Exacto. Marchó. Siendo varón. Porque como supuestamente la ley interpreta que desde lo fisiológico habría una expresión de querer aceptar, aunque no se ha dicho, entonces nosotros no podríamos hacer un procesamiento de digamos, psicológicamente la hermana, se puede tomar así, ¿no? No. Psicológicamente es un disparate. No, yo te pregunto, porque de repente, claro, vos estás con una persona que no te gusta y bueno, No, tocó. psicológicamente, psicológicamente es un disparate poner el argumento fisiológico, cargar a la víctima con la respuesta fisiológica, como que entonces si tuvo la respuesta fisiológica está aceptando que la usen. Ahora, ¿por qué viviendo en el 2018? ¿Por qué viviendo en el 2018? Yo sé que me voy un poco al... No, está bien. Viviendo en el 2018 todavía tenemos este tipo de leyes del cual no se habla a nivel tampoco parlamentario y no se deja ver cuando estamos hablando de adolescentes y niños. Hoy por hoy se está trabajando en esta ley, en la modificación y en lo que yo propuse, una bancada continua los 365 días del año, totalmente, diríamos, multipartidaria, que trabaje sobre la temática de abuso sexual infantil, maltrato y crímenes sexuales, intrafamiliares y extrafamiliares. Claro, pero a mí lo que me hace ruido, porque viviendo... Esa es la idea, poder capacitar. Pleno siglo XXI, año 2018, todavía existen esas figuras en las cuales no se generaliza a nivel de género, sino que se individualiza. Si sos hombre y te pasa esto, la culpa es tuya. Si pasa esto y sos mujer, la culpa es del otro. Porque siempre, se sigue buscando y no se generaliza, porque incluso hay una ley de violencia doméstica donde diga el homicidio, no sé, que eso lo estuve pensando ayer y justo hoy con lo que pasó exploté. En una ley de violencia doméstica, el homicidio por violencia doméstica, no importa si es de madre a hijo, si es de padre a mujer, si es de padre a hija, si es de abuela a nieto. Sí. ¿Por qué seguimos identificando siempre por sexo y no generalizamos por género? Porque tenemos un proceso jurídico que necesita muchísima renovación, esto lo habrán escuchado mucho, y es bastante prehistórico actualmente. Pero a su vez, te agrego algo más, no lo quiero seguir indignando, porque en realidad son temas que generan mucha indignación. El tema de que está del otro lado. Genera mucha indignación y mucha impotencia. Ojo, y hay que trabajar yo sé con cómo eso. lo soluciono si me pasa, no necesito ninguna ley. Sí. A ver, te agrego algo más. Tenemos otro problema extra que tiene que ver con las causales de abuso sexual infantil, por ejemplo, y de adolescentes, que es la prueba. En realidad se pide en el, diríamos, 99% de los casos con lo que yo trabajo, la prueba física, cuando en realidad la prueba psicológica y de daño, que era lo que estábamos hablando al principio de la nota, es lo que tiene que empezar a tener más peso de alguna manera, o el mismo peso que la prueba física. Porque en muchísimos casos no hay una intervención inmediata, donde capaz que la mamá o el papá puede llevar al menor a una puerta de entrada en el Pereira o a donde sea para constatar los hechos forenses médicos. Entonces, que lo psicológico sea tomado en cuenta y que lo psiquiátrico de trauma generado por la situación también a la misma altura como prueba desde el punto de vista jurídico. Yo creo que eso haría justicia a una cantidad de casos, ¿no verdad? Sí, bueno, siguen mensajes cayendo en nuestras cuentas de Facebook, mensajes que llegan a la radio. Estamos en la 1090, son la 1:25 en toda la República Oriental del Uruguay. Estás en No se sabe nada. En mi caso, fui abusada, pero no llegó a violación. Por suerte logré escaparme, fue un compañero de trabajo de mi viejo en un asado. Se lo conté con lujo de detalles a mi madre cuando llegamos a casa, pero como ella también fue abusada por su abuelo de chica, el miedo la paralizó y no hizo nada. Ahí claramente, está lo transgeneracional presente, ¿no?
la mamá se mantuvo en una posición neutra porque ella también lo sufrió y quizás seguramente, pobre, la señora no pudo expresarlo, como capaz que esta hija sí logró expresarlo cuando lo vivió y lo sufrió. También hay algo importante, perdón, separar la diferencia, o mejor dicho, la no diferencia que tiene que ver con los tipos de abuso. No necesariamente tiene que haber presente, y este es otro mito que circula, la penetración para que sea constatado un abuso o una violación. Específicamente en el caso de la violación es diferente un poco, pero en el caso de abuso puede constatar abuso y puede configurar abuso y no necesariamente estar la penetración. También está el tema del froteurismo, de frotarse las partes sexuales con un menor, de manipularlo, de hacerle ver pornografía, que es algo que se está viendo actualmente en muchos casos de pericia con los que yo trabajo, diversos aspectos que hacen a la manipulación de la que hablábamos al principio, que configuran el abuso y no necesariamente interviene una penetración. Esto es claro porque la población a veces dice, bueno, pero a ver, no hubo penetración, entonces por consiguiente no configura un abuso. Eso es totalmente errado. Configura un abuso igual porque en realidad ya hay una marca, un sello que el abusador le pone en el aparato psíquico a la víctima. Hay una violentación. Hay una violentación y hay un sacarle la pureza al niño o al adolescente. Ya se le roba la infancia en ese tipo de circunstancias, porque desgraciadamente funciona así a nivel psicológico, y después necesariamente hay que hacer una recuperación. La transacción del abusador o del violador a nivel psicológico, vos me lo preguntabas esto hace un rato, ¿cuál es? La siguiente: yo te cambio mi desgracia por tu felicidad. Yo te robo la felicidad. Te robo de alguna manera la felicidad. Y esto que parece una frase armada, en realidad funciona clínicamente de esa manera. El abusador sexual es, diríamos, un gran frustrado frente a la vida. Entonces le llama mucho la atención, justamente, y por eso se pueden preguntar por qué siempre la mayoría de las poblaciones son infantiles o juveniles, la pureza o la alegría de vivir de la población infantil. Porque esa alegría no la vivió, no la pudo tener, entonces la necesidad de perpetuar eso hace que se instale, diríamos, la figura abusiva en este tipo de aparatos psíquicos. Por supuesto que cuando estamos hablando de abusadores estamos hablando de perversos, de sujetos que están muy comprometidos psicológicamente, que disfrutan, diríamos, con este maltrato, y si me lo preguntan a nivel, les diría, social, en realidad lo que estamos hablando es de sujetos que presentan como esta característica de moralizar a su víctima a través del ejercicio de la agresión sexual violenta. Cuando uno hace entrevistas a violadores o abusadores, se encuentra con, principalmente en violadores, con esta expresión: yo la violé porque se lo merecía, y porque en realidad yo interpreto que violando instalo mi lógica moral. ¿Vos llegás a entrevistar a estos tipos? Sí. Sí, yo a veces tuve... en estas cosas yo te admiro. Yo fui bueno, abusada pero poner... hay un tema de género ahí también. Lo que dice Marta Acosta acá... Sí, no sé si vos lo comparto porque... Bueno, no me sale. Yo fui abusada. Esta es fuerte, si hay chiquilines alrededor, es bueno que el programa de hoy no lo escuchen, pero o que por lo menos hablen. Fui abusada, me hacía besarle el miembro, besarle el miembro, mi padre y yo a mi padre. Yo le decía a mi madre y ella le contaba y él me mataba a palo. Yo le rogaba con 7 años que no me dejara sola con él. Exacto. Los monstruos no solamente están en los cuentos, ¿no? O sea, los monstruos existen en la vida real, y lo importante en el caso de Marta es poder reconstruir. Cuando nosotros pero ¿cómo reconstruís eso? Porque tiene 7 reconstruye. Para la gente que está del otro lado, que está escuchando en la radio, que esto están leyendo cualquier cosa, no, entra a mi Facebook, Yanek Musica, el de No Se Sabe Nada, después posiblemente en el de Adriana, puedes entrar en cualquiera de las redes sociales, claro, y vas a encontrar estos comentarios ahí abajo, y claro, y son desgarradores porque a mí inclusive me pasaba que una muchacha, cuando se dio todo esto de Goyeneche, que un poco más la voy a buscar por las declaraciones que hizo, está normal, me pasa lo siguiente: una muchacha me llamó con 70 años y yo lo contaba hace un rato, y todavía tenía un trauma cuando la habían violado a los 10. Exacto. ¿Cómo haces? Porque ya no es un tema de que lo perdonás, es un tema que vos tenés que vivir con eso. Exacto. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué hacer frente a estos casos? O el caso que compartió por suerte Marta, porque digo, lo puede compartir y lo puede poner en palabras, y eso ya es un acto de valentía enorme, que está hablando de su capacidad de reconstrucción también. La víctima siempre tiene una capacidad de reconstrucción
pase lo que le pase, siempre hay un resto en la víctima. Esto es fuerte lo que estoy diciendo, pero victimológicamente ya se sabe, y es así, en la clínica también, de poder reconstruir el daño que nos generó el victimario en caso de haber sido atacados con esta característica, ¿no, verdad? Lo primero y principal es no agarrarse del elemento jurídico únicamente, porque acá hay todo un tema. Cuando se hacen estas denuncias o cuando se instala estas situaciones de denuncia frente a un abuso que fue reciente, en el caso de un menor con una mamá, por ejemplo, o en el caso, por ejemplo, de una persona adulta que quiera denunciar un abuso antiguo, ¿tá? La víctima la mayoría de las veces se aferra a que la justicia le va a devolver una respuesta. Esto es lo primero que yo les aclaro a mis consultantes cuando trabajamos con el tema de las pericias en este tipo de circunstancias. Eso no es cierto, es falso. No te ponen preso, pero no pasa nada. La lógica jurídica, exactamente, no devuelve la cantidad de elementos que necesita para sentirse completo de vuelta a la víctima. Por consiguiente, es importante trabajar con la víctima paralelamente. También les digo algo más. Es importante la denuncia, ¿por qué? Porque aunque yo no reciba la respuesta que busco, que a mí me va a resarcir por el daño que me generaron, ¿tá? Desde el punto de vista jurídico, yo psicológicamente estoy haciendo un movimiento de destapar un secreto de lo que me hizo alguien que se guardó en silencio y que me hizo mucho daño. Inclusive, que en el caso de las víctimas de abuso y violación, tiene que ver con el secreto y tiene que ver con esto de ocultar y de callar lo que les sucedió, ¿no, verdad? Que les hace muchísimo daño y de sentirse muchas veces culpable también de lo que el abusador le genera. Te hago una pregunta que esto es no? un poco más fuerte, o por lo menos para mí es de vital importancia. ¿Los tipos estos se pueden recuperar? O sea, yo lo denuncio, posiblemente sí, vaya preso o no, y posiblemente lo dejen libre de nuevo. Inclusive hay varios casos que después te lo voy a preguntar porque nos queda todavía media hora de programa. El caso del tipo que chateaba con la chiquilina de 11 años, se la quiso llevar, la quiso violar o hacerle cualquier cosa, y después no lo llevan detenido porque el tipo, no había tenido contacto con la menor. El violador que ya consumó, el que tiene ya... El violador y o el abusador también, sí, ¿no, verdad? ¿Se pueden recuperar? O sea, yo agarro al trastornado y hablo con él y se soluciona, ¿él no lo va a hacer de nuevo? Ese justamente es el argumento de lo que queremos mover ahora, que es el registro único de agresores sexuales. Cuando yo hablo de agresores sexuales, hablo de abusadores y de violadores. ¿Se puede arreglar, sí o no? O sea, si vos me lo preguntás a nivel clínico, la respuesta, desgraciadamente, por un tema humano, es negativa. Así que no, el violador no se recupera. A ver... Para tu postura, ¿no? Por lo menos, ahí va. Sí, lo que sucede en realidad es que lo que no podemos recuperar es la necesidad o la compulsión que tienen de volver a cometer lo mismo. Es como el que le gusta tener relaciones sexuales y pegarle un cachetazo en la cola a alguien. O es como el que le gusta matar. Sí, bueno, bien. Hay un paralelismo también con las serializaciones, sí, que tiene que ver con la compulsión frente al homicidio, ¿no? Necesitan hacerlo porque en realidad, ¿qué pasa? ¿Y cuál es la explicación de esto? ¿Por qué necesitan hacerlo? Porque interpretan internamente que hay una respuesta psicológica que están buscando como certeza, que está unida o anclada al acto del abuso o de la violación. Entonces, si yo te estoy hablando a nivel clínico, ¿no? De atención psicológica, que un sujeto tiene esta característica, cuando se identifica esta característica, eso específicamente es muy complejo y comprometido de poder modificar en la mente, porque ellos tienen una fijación con este tema y hay una reedición que no frenás fácilmente, o sea, que es muy probable que aparezca nuevamente compulsivamente. Quizás lo que pueda suceder es que a medida que van siendo mayores empiecen a dejar de ejercer este tipo de hechos. Sí, pero por un tema físico. Sí, por un tema de violación, y de repente pasa de ser un tema de violación a un tema de abuso, o sea, por un tema físico, claro, fisiológico. Exacto. Ahora, lo pueden llegar a hacer también reiteradas veces, ¿no? Por un tema de satisfacción a nivel mental, de decir, esto satisface mi necesidad, claro, de sí, hacerlo. Y ese es el problema, es que en eso que vos estás señalando es donde radica el problema que tenemos para la rehabilitación. Como que si no lo hago me genera... una falta de algo. Claro, como si no fumara hace 15, 20 días, una abstinencia. Una abstinencia psíquica, claro que sí. Y eso te puede llevar incluso, si teniendo una abstinencia, te puede llevar a hacerlo incluso
con una mayor agresividad a la hora de hacerlo por esa necesidad que de necesiten más satisfacción. niveles de violencia para poder satisfacer más, diríamos, la adicción a la compulsión, es probable. Lo que sucede en estos sujetos es que es muy complicado modificar este elemento a nivel psicológico de su aparato psíquico, pero a su vez, a ver, ¿qué sucede? ¿Cómo podés trabajarlo clínicamente? O sea, ¿cómo podés dominar esa compulsión? Porque el tipo, desde el punto de vista moral, sabe perfectamente bien la diferencia entre el bien y el mal. Y él sabe que lo que está haciendo y lo que está generando y lo que está instalando en el menor es totalmente execrable, totalmente aberrante, pero no le interesa. Entonces, acá es cuando entramos en el plano psicológico clínico en lo que tiene que ver con los trastornos de personalidad, ¿no? Ya son trastornos de personalidad muy graves, muy comprometidos, donde en realidad no les importa absolutamente nada, sí saben la diferencia entre el bien y el mal, y de ahí la necesidad del procesamiento desde el punto de vista jurídico, porque no estamos frente a un débil mental que no sabe qué es lo que está haciendo, saben perfectamente bien lo que están cometiendo y lo siguen haciendo. O sea, aparece este elemento que tú señalabas de como una pseudoadicción o compulsión a volver otra vez a hacerlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay varias propuestas. México ha trabajado mucho con esta línea que tiene que ver con acompañantes, para llamarlo de alguna manera, terapéuticos de este tipo de sujetos. ¿Pero lo acompañas todo el día? Y ese es el punto, o sea, yo no puedo transformarme en un policía de una persona para que todo el día tenga un control, que a su vez yo tenga que funcionar como el yo moral de ese sujeto porque a él le falla. Que sería lo máximo, porque hoy en Uruguay básicamente que hay por violencia doméstica tenemos un policía por víctima. Exacto, ahora tenemos bueno, 400, no es la 400 policías afectados a este tipo que de... no Ahora, es la te vuelvo como para, una mochila, ¿no? Exacto, y aparte no tiene... te voy para atrás. Voy para el comienzo y después seguimos, Sí. que te quiero preguntar del caso ¿Cómo no? del tipo que hablaba por mensaje. Estamos en la 1090 de lunes a viernes, estamos de 12 a 2 de la tarde con No se sabe nada. El abusador, el que pega, el hombre violento o la mujer violenta, en cuanto a que se está pasando ahora el caso concreto del abuso o el maltrato, del feminicidio y esas cosas. ¿Ese tipo es recuperable? Ese tipo, capaz que, como vos me preguntás, o sea, a ver, si no cayó en extremos máximos... El tipo que le pega a la mujer, digo. Ya no vamos con el que mata, vamos primero con el que le pega, con el golpeador. Lo que pasa es que es un tema de adicciones. Es un tema del cerebro adicto. A ver, la violencia está en nuestro cerebro. Si nosotros estamos acostumbrados a recibir esa dosis, nos transformamos en adictos a eso y lo reproducimos. Después, como consecuencias, hay escalas de los disparates que pueden llegar a ser con esa violencia. Pero, a ver, capaz que con varones que tengan la intención, y acá está la clave, si tienen la intención de recuperarse, capaz que se puede trabajar para atenuar y poder controlar más, o por lo menos que el varón o la mujer que ejerce violencia sea consciente cuando la está ejerciendo y lo frene. Es casi como hablar de adicciones Sí. en general, ¿no? Sí, sea señor. la droga, sea el alcohol, Y el te diría juego. que a nivel neuropsicológico, la mente del trastorno de personalidad funciona muy similar a la mente del adicto, pero muy parecido. Lo que pasa que, a ver, son adictos de conductas, no son adictos de sustancias. El adicto en realidad lo que hace es sustituir su necesidad por una sustancia. Estos sujetos lo que sustituyen es su necesidad mental, neuro, por una conducta. ¿tá? Y esto es un elemento importante, digo, porque, a ver, podés hacer un paralelismo entre este tipo de dos poblaciones y hay mucho que ver. Y les digo algo más. La palabra adicto viene del griego y quiere decir addictum, la persona que no dice algo. ¿Se acuerdan cuando empezamos la nota que yo les dije, la violencia desaparece cuando uno pone el malestar en palabras? Sí. Tiene que ver con lo mismo, tanto en el caso de violentos o violentas, con el caso de adictos. El problema está en no poder expresar algo tan simple pero tan complejo para todos nosotros, el malestar que sufrimos en palabras. Si yo no lo expreso, revienta muchas veces por otro tipo de actos o por otro tipo de hechos. En el caso del adicto a la sustancia, va a consumir más. En el caso del violento o la violenta, lo que va a hacer consumir más conductas de estas características. Ahora, hay algo que es muy importante, ¿no? Tengo dos preguntas para hacerte. Háganme todas las que quieran porque yo vieron que empiezo a... La primera hablar de esto es, y no... hablábamos Sí. del adicto y del violento, o del abusador, o del violador, y manifestabas recién que el adicto depende de un cuerpo externo para la adicción, ¿no? Exacto. Ahora,
el Sí, violento, de la sustancia, que en realidad es un cuerpo externo, Sí, ¿no? sí, a la persona. Un agente externo. Claro. Ahí está. Ahora, el violento, el abusador, el violador, es más complicado porque ya es algo netamente interno, que ya está dentro de uno mismo, ¿no? Exacto. Incluso para poder encontrar alguna sintomatología, porque, por ejemplo, el Para violento, detectar. claro, cuando hablamos de violencia doméstica hablamos de una persona que del núcleo, o sea, de la puerta para afuera, es una persona que generalmente es encantadora, que se hace querer muchísimo por las personas y no demuestra lo que realmente es a la hora de ser violento. Todo cambia cuando es de la puerta para adentro y ahí se manifiestan Exacto. ese tipo de conductas agresivas que llevan después a otros desenlaces. Es mucho más difícil poder tratar o poder captar ciertas conductas de lo que es la persona violenta o abusadora con el que es adicto. Está bien. El adicto en realidad quizás es fácilmente más perceptible en niveles más elevados de adicción, ¿no? Ya cuando el adicto está muy tomado por el elemento de la adicción es más fácilmente perceptible a la vista general. Lo que vos señalás es muy interesante, porque en realidad sí, en los casos de maltratadores y abusadores es difícil porque es intramuro y porque en realidad tiene que ver con lo privado. Acá el problema que tenemos es que es justamente un crimen sexual privado, entre comillas, que sucede en lo interno y que es muy difícil de percibir en el afuera. De hecho, bueno, hay un film que es muy interesante, que es casi documental, que tiene que ver con el abuso infantil argentino, que se llama La Mala Verdad, que lo pueden encontrar en YouTube, que yo muchas veces a mis alumnos se lo mando, donde aparece justamente esto, la figura del abusador, que se trata de un abuelo. Es un sujeto sumamente encantador, ese abuelo que todos querríamos tener, sumamente, diríamos, conquistador, para hablar y demás. ¿Es una película o no? Es una película, La Mala 2011, Verdad. bien. Ya la estoy publicando. Muy interesante y muy educativa también, donde en realidad nos encontramos a la psicóloga de la institución que trabaja, diríamos, con el caso de esta chiquita que está siendo abusada por este abuelo, y donde aparece justamente una instancia donde este abuelo, que es, diríamos, un ejemplo para esa escuela, se acerca, cuando esta psicóloga ya empieza a apretar más frente a la situación para poder hacer la denuncia por el abuso de la menor, a la psicóloga para intimarla. Y es ahí donde aparece toda esta cuestión más salvaje, diríamos, del abusador y el maltratador, que cotidianamente no lo va a mostrar. Vos no lo vas a ver fácilmente. Si estás entrenado para poder captarlo, para poder periciarlo, sí lo vas a poder captar, capaz que en la forma de hablar, en la manera de expresarse y demás. Tampoco esto es un tema para que todo el mundo se vuelva paranoico. Pero ¿cómo y vea... hay un mensaje que pone, Sí. o sea, hay muchísimos mensajes, pero Contesto no es, todos. no es que trate de filtrar, pero No, hay pero yo varios. después, si quieren, con mucho Ahí va. gusto respondo. Adriana, una pregunta. Quería saber, aparte de detectar un abuso, ¿cómo detectar un abusador? O por lo menos tener un... O sea, hay algo que te queda en el cuerpo. No sé, yo estudié comunicaciones y en comunicaciones había una materia que no servía para mucho, pero era, o sea, sirve para mucho, pero hay cosas que no tienen mucho sentido, que es comunicación no verbal. Entonces cuando yo estoy No, hablando, paragestual. claro, cuando yo estoy hablando con alguien y lo veo que está así, con el brazo cruzado, digo, bueno, no se está sintiendo tan cómodo como se tendría que sentir. Y de repente el tipo está súper cómodo y esa es su postura. En esto, en cuanto... Creo que lo paragestual es clave. Claro, pero en cuanto al abusador, ¿qué tiene? Pues tiene que tener algún patrón, o alguna forma. A ver, primero que yo siempre digo lo siguiente, la figura del abusador, para responder un poco a la pregunta que hicieron, la figura del abusador tiene que estar siempre conectada de manera directa a un contexto determinado, porque hay muchas personas que pueden ser seductoras, agradables, y no quiere decir que por eso Sí, sea claro. un indicador de que sean abusadores, ni potenciales abusadores. Si nosotros encontramos a alguien con características así de manipulación, de extrema confianza, de tocar mucho a los menores, de tener una simpatía extrema y demás, y está esa persona inserta en un contexto donde en realidad aparecen sospechas de que los chiquitos o que los adolescentes se sintieron incómodos por ese sujeto, ahí hay que abrir los ojos. Pasa que es bravo, ¿no? Porque siempre tenés Porque el zorro está entre las gallinas. Acá. Claro, pero a veces Mezclado. es complicado porque tenés yo por lo general con los chiquilines, si no me saludan no los saludo. Hasta que después me saludan, después se me suben a caballito. Una y hay ley francesa interesante, lo que vos aplicás, que tiene que ver con una ley que se aplicó hace mucho tiempo ya en Francia, que son bastante innovadores con el elemento del abuso, que es que
que el menor tenga derecho a decir si quiere que el adulto lo toque o no. Bueno, yo eso no sabía. Yo lo que me pasaba era que a mí de chico me obligaban a saludar a todo el mundo y a mí me reventaba Eso no es soberanamente. bueno. Entonces, Eso claro, no es bueno. yo no, a los chiquilines no los saludo. O sea, le digo hola, si él me quiere saludar, te saludo. Si me quieres dar un abrazo, te doy un abrazo. Después me pasa que se me sube una caballito, somos amigos, está todo bárbaro. Pero siempre y cuando el chiquilín quiera. Pero y tú respetás los derechos del niño y no lo infantilizás. Claro, pero esto es Nosotros sin querer. venimos de una crianza donde la mamá o el papá te decía, ay no, pero saludá a Menganito, andá y saludalo que Menganito te quiere, sentate arriba de la upa de Menganito. Y el niño, si no quería, ¿Está pero mal no quería obligarlo? por algo. No sé si está mal, a ver, no es lo que más aconsejo yo para este elemento de la Porque viste que también está la otra, no es un tema de respeto. Yo llego a todos lados, saludo hasta. Puedes hasta saludar a la todos. distancia y no necesitar El contacto físico. habilitar que el adulto lo esté tocando o el contacto físico. Tampoco esto es que los gurises se transformen en seres que no quieran que los toquen ni que los Y miren. es que ahora la madre queda ahí como con el chiquilín con sensor, no quiere saludar a seguro que Claro, pero a ver, ¿sabes qué pasa, Yanek? Que tiene que ver con esto de que nosotros infantilizamos mucho la infancia. Claro. El niño es un niño, pero también tiene su conocimiento inconsciente. Por algo interpreta que a ese adulto no quiere acercarse. O sea, el niño, y esto es lo que nosotros como adultos tenemos que empezar a tomar en cuenta. Por eso los que trabajamos con esto somos medios como niños grandes, porque en realidad tenemos como esta sensibilidad más para los chiquitos, ¿no? O sea, el niño tiene un conocimiento infantil que no por el hecho de no ser adulto, no sabe dónde está el peligro. El niño interpreta inconscientemente dónde Igual está el nosotros a veces sentimos como adultos donde hay peligro sin saber a dónde vamos. Te hago una pregunta, sé que Rodrigo tiene un montón para hacerte. En el caso concreto del tipo que habla con la muchacha de 11 años, se escriben por Facebook, el tipo quería juntarse con esta niña de 11 años. Sí. Y bueno, viene la policía, lo captura, después al loco lo dejan suelto. ¿Este tipo se podría decir que es un abusador o un violador? El en tipo, potencia, tenía toda ese sujeto ya tiene una predisposición a recibir o sentir placer por manipular y tener acceso, diríamos, con fines sexuales con una menor. O Así sea que ya hay una predisposición. Habría que controlarlo y tenerlo acá, ¿no? Exacto. A ver, la justicia, claro, no puede hacer más. A ver, yo entiendo la indignación de todos, es clara, pero digo, a ver, lo captan, lo observan, lo aperciben y después vuelve otra vez a soltarse. En el registro de agresores sexuales que estamos moviendo, justamente tiene que ver con este elemento, tiene que ver con que las tentativas también estén registradas. ¿La ley ya la presentaste? Estamos en ese tema porque en realidad ya fue presentada hace mucho tiempo y en realidad lo que se está buscando es poder reflotarla a nivel de esta bancada que se busca que sea interpartidaria, porque digo, yo por lo menos considero que el tema de abuso y de maltrato Es de todo. es un tema de derechos universales y, o sea, es horizontalizado totalmente. La idea es poder ponerlo en esta bancada y hacerlo y transformarlo en un tema de agenda continua, ¿no? Constante, con apertura continua de estas temáticas. El registro, por eso justamente, porque la psicología forense y de perfilación tiene que trabajar para la política y la justicia en ese sentido, para poder protegernos mejor como población, tendría que contemplar, según lo que yo interpreto desde mi ciencia, que no solamente se registren sujetos que ya se constató atentado violento al pudor, que también es una figura que tiene que estar, sino también abusos y violaciones, sino también las tentativas. Porque las tentativas son importantes, porque de hecho nos van a estar dando una clave del sujeto, no solamente porque pueda a futuro cometer un acto que tenga que ver con abuso o violación, sino que también es un sujeto que ya desde lo sexual nos está mostrando que es violento. Por consiguiente va a ser violento cotidianamente. Y es muy probable que pueda participar más fácilmente en situaciones de feminicidios o felicidios, de matar hijos, etcétera. Entonces, esto tiene que estar registrado. El gran tema que tenemos con este registro, ¿cuál es? Es cómo se maneja esa información. Porque el gran problema que tenemos acá es que nosotros no funcionamos como otros países. Tiene que ser público, socialmente, ¿no? Bueno, y ahí está. Pues yo no quiero que mi hijo esté al lado de un tipo Ahí que está potencialmente puede ser un violador. Claro, Ahí que está incluso grande. un colegio mañana puede acceder a ese registro y ver, Claro. este tipo, a ver, Exacto. tengo un profesor o una profesora que me vino a pedir trabajo, no sé, en clase de matemáticas. Bueno, yo Bueno, les doy pasa esta acá. primicia, Quiero- yo les doy esta primicia. La idea, en realidad, que hoy por hoy estamos manejando como más cabal frente a este fenómeno que están señalando ustedes tal cual, es justamente que, a ver, haya un registro
semipúblico, que no sea totalmente habilitado de manera masiva, sino que instituciones educativas, instituciones, lugares que tengan contacto con menores y poblaciones de menores y adolescentes tengan el acceso con determinada clave interna. Esto también implica todo un programa informático que va a haber que diseñar, que no es fácil de montar. Y después la confianza de la gente, ¿no? Porque vos perfectamente me podés pasar tu clave y yo entro. Exactamente. Y acá justamente es donde nos encontramos con el gran problema de vuelta, vieron, otra vez volvemos a nuestros defectitos como cultura, ¿no? Como sociedad. Te escucho, me querías hacer una pregunta. Sí, porque no sé si escuchaste el programa de ayer, y nosotros junto con Janek, Claudio Chaven, que es el que... ¿El que estuvo Gustavo Zubiano? No, el de ayer, Claudio Chaven, que es el que sí, redactó el proyecto de reforma constitucional que vamos a estar impulsando junto a Yannick y el resto del equipo que estamos formando, donde habla de donde se pide que para los violadores se aplique la cadena perpetua, la prisión perpetua, o sea, la cadena perpetua. O sea, esto va a rozar de alguna manera más allá o más acá con esto que estás hablando tú. Sí, claro. Que incluso igual la perpetua está hasta podría ser manera, ¿no? Complementario, ¿no? Una cosa con la otra. Totalmente. A ver, estoy de acuerdo, lo que pasa que entiendo todo las pericias por las que habrán tenido que atravesar para poder llegar a todo este pensamiento, ¿no? Porque la perpetua es todo un tema. La perpetua desde el punto de vista jurídico, constitucional, en realidad a los hechos no está nombrada tal cual perpetua, pero nosotros somos, diríamos, un Estado con perpetua, con la figura. Lo que pasa es que en realidad no se aplica totalmente. Y acá hay un elemento que le sumo, que seguramente va a ser importante poder conectar pensamientos en esta línea, que tiene que ver con que estos sujetos, y acá es el aporte desde lo psicológico forense, funcionan muy bien en el ámbito carcelario. Este tipo de sujetos con esta personalidad manipuladora funciona excelentemente bien manipulan al resto de los presos que tienen totalmente, y de hecho organizan actividades adentro de la cárcel. ¿Y qué es lo que sucede? Como la ley para ellos funciona igual de aplicación como a cualquier otro tipo de reo, con cualquier otro tipo de motivo de procesamiento, hay atenuantes, que es lo que Gustavo Subía, el fiscal, el otro día justamente hablábamos de ese tema, hay atenuantes que los, diríamos, incluyen también a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro a la cárcel por esta causal, funciono bárbaro, la cárcel a mí psicológicamente o desde lo clínico me contiene, porque en realidad así funciona en la cabeza de estos sujetos, me da una contención, me da un apoyo, estoy en un grupo, respondo mejor, y el sistema jurídico me saca años. Sí, y salgo antes, y a su vez tengo salidas transitorias. Tengo una pero en el proyecto pero eso lo vamos a queda castración química y dejarlos libres nada más. ¿La castración química sirve para algo? Tenemos pocos minutos. La castración química en realidad es más un resarcir para la sociedad, que vea que se le hace un acto químico de, entre comillas, flagelación al violador, que otra cosa. ¿Por qué respondo esto? Porque estamos todos en la misma, todos queremos justicia frente a este tipo de casos. Pero, ¿qué sucede? Como decíamos hace un rato, tiene que ver con el orden de lo mental en estos sujetos. Así entonces, que por más que... Yo castro químicamente al sujeto, han habido casos en Rusia, por ejemplo, y el sujeto busca otros métodos para violar, como por ejemplo objetos o otro tipo de mecanismos. El sexting es uno, porque es una prolongación a través de los medios de comunicación. ¿El sexting, para la gente que lo sabe? El sexting es justamente la manipulación a través de chats con menores de edad la mayoría de las veces, donde en realidad lo que pasa es que se las insta a que tengan un contacto con esa persona, se les sacan determinadas fotos en determinadas circunstancias y después se las manipula y se le genera terrorismo psicológico de que si no siguen haciendo determinadas cosas o se prostituyen, se les va a mostrar las fotos y demás. Hay también films suecos sobre el sexting que son muy interesantes para poder conocer de qué se trata, que en realidad tiene un poco que ver con el caso que me nombraban. Químicamente se le puede realizar una modificación al sujeto, pero eso no va a ahora siguen tirando. Ahora lobotomía en cualquier momento te piden amputación de miembros. Pasa que incluso hace muchos años no es operativo. Se dieron un par de casos donde la persona no violó físicamente, o sea, no utilizó su cuerpo para violar a la persona, pero sí utilizó objeto, como por ser un palo de escoba que terminó siendo un empalamiento después a la larga. Sí. O sea, no te va...
no te da garantía de que no vaya a pasar. O sea. No, porque aparte el sujeto, con esto que hablábamos hace un rato con ustedes, de la compulsión, va a buscar compulsivamente tener otro tipo de acceso, diríamos, a la víctima, aunque no tenga miembro, aunque lo amputen, aunque lo castren químicamente, porque acá el problema es, la perversión está en su aparato psíquico, y ese es el gran problema que tenemos. La lobotomía tampoco es operativa, genera otro tipo de consecuencias, responde un poco a lo que estábamos hablando, inclusive está analizado científicamente que puede adulterar otro tipo de conductas y generar conductas inclusive más violentas de otro tipo de características. Ya te tengo que despedir. Rodrigo tiene la última, lo más concreto que se pueda. Hablamos mucho del violador y el abusador, de la víctima. ¿Cómo se sigue? De la víctima, a ver, complicado sin resumirlo. importar, 3 segundos, sin importar la edad que tenga la víctima, y sin importar hace cuánto tiempo que le pasó lo que le pasó, el seguimiento es con un proceso de acompañamiento en un espacio terapéutico, claramente. También es muy importante que la víctima, si ya después está más recuperada, se pueda unir a algún grupo de trabajo y que pueda ayudar a otras víctimas o potenciales víctimas. Esto también es muy sanador desde el punto de vista clínico para este tipo de poblaciones. Y claramente expresar lo que le sucedió como primer paso, poder ponerlo en palabras y acordarse algo en 3 segundos que se los resumo, que es muy importante. La posición de víctima no es buena para nadie. Nosotros, si nos quedamos anclados en la posición de víctima, estamos más vulnerables que cuando fuimos víctima. Por consiguiente, lo que es importante es el rescate de la víctima y el sobreviviente. La víctima se tiene que transformar necesariamente en un sobreviviente frente a la situación, y de ahí lo que yo te comentaba de poder ayudar después a otros que estén pasando por la misma circunstancia. Muy bien, la verdad, da para hablar horas sobre estos temas. La psicóloga Adriana Sabio Corvino, así la buscan en Facebook, si la quieren agregar por ahí, si no está en el chat. Adriana, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Señores, nosotros nos reencontramos la semana que viene, porque mañana nos tomamos libre, pasado también, así que de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, como siempre, No se sabe nada, con Rodrigo Codesal, con quien les habla Yannick Music, y cuando quiera, con Sebastián Rubino. Señores, nos reencontramos la próxima con Bruno en Controles. Mucha suerte.